Hola gente de YouTube, soy su amigo, el señor Raserker, y hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal. El vídeo de hoy se tratará del SCP-1048, y sus derivados. Bueno, con esto dicho, comencemos con el vídeo. SCP-1048. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Actualmente el paradero de SCP-1048 es desconocido, aunque se piensa que sigue en algún lugar del sitio 24. El sujeto debe ser asegurado para la contención, pero cualquier creación de SCP-1048 debe ser destruida inmediatamente, a menos que mayores evidencias garanticen acciones menos extremas. No se permiten ositos de peluche en el sitio 24 para evitar cualquier confusión o equivocaciones de identidad. Cualquier objeto que se asemeje a un osito de peluche debe ser reportado inmediatamente al personal de seguridad. Nota. Esto no es una broma. No tenemos idea de cuáles son todas las capacidades de SCP-1048. ¿Quién sabe cuántas de esas malditas cosas pueden estar por ahí justo ahora? Dr. Carver. Descripción. SCP-1048 es un pequeño osito de peluche de aproximadamente 33 centímetros de altura. A través de múltiples pruebas, se ha revelado que la composición del sujeto no muestra propiedades inusuales para discernirlo de un osito de peluche no sapiente. El sujeto es capaz de moverse a voluntad y puede comunicarse por medio de un pequeño rango de expresiones. El sujeto muestra regularmente muestras de afecto hacia otros individuos, logrando que la mayoría de las personas lo encuentren adorable. El afecto se da usualmente en forma de abrazos en la pierna, pero también se ha observado al sujeto danzar, saltando de un lugar a otro, y en dos eventos separados incluso ha realizado dibujos semejantes a los de un niño para el personal de limpieza. Todo el personal de la fundación que ha interactuado con el sujeto ha respondido positivamente hacia este afecto, incluso el personal de clase D con tendencias sociópatas. Los intentos de comunicación directa con SCP-1048 no se han considerado satisfactorios. A pesar de que es capaz de realizar gestos que indican una respuesta de sí o no, generalmente no reaccionará a líneas de cuestionamiento concernientes a su naturaleza o su origen. No se sabe si esto es porque SCP-1048 simplemente no sabe cómo responder, o porque no quiere responder. Aunque es capaz de dibujar, no ha usado su arte como una forma de comunicación mayor que la de mostrar afecto, incluso cuando decide hacerlo. El mayor comportamiento anómalo de SCP-1048 no fue observado hasta 7 meses después de su contención inicial. Se presume que el sujeto es capaz de construir toscas réplicas de sí mismo usando varios materiales por medio de un proceso que aún no ha observado directamente por parte del personal de la fundación. El Dr. Carver ha sugerido que SCP-1048 usa sus tiernas cualidades para crear una falsa sensación de seguridad hacia aquellos que están en su alrededor, permitiéndole recolectar materiales para producir estas creaciones. Actualmente, hay 3 creaciones conocidas de SCP-1048, designados como SCP-1048-A, SCP-1048-B, y SCP-1048-C. La naturaleza de estas creaciones contrasta con el comportamiento general de SCP-1048, ya que todas han mostrado una extrema violencia hacia los humanos. SCP-1048-A fue encontrado vagando por el sitio 24, acompañado por SCP-1048. El sujeto se asemeja a un osito de peluche similar en tamaño y forma a SCP-1048, pero hecho enteramente de orejas humanas. Testigos entrevistados reportan que SCP-1048 parecía estarle dando un tour a SCP-1048-A por el sitio 24. El Dr. Carver fue llamado a la escena junto con un equipo de seguridad. El equipo de seguridad llegó primero e intentó contener a SCP-1048, el sujeto emitió un agudo chillido que infligió un intenso dolor en los ojos y oídos de todo aquel que se encontrará en un radio de 10 metros. Bultos similares a orejas comenzaron a crecer en aquellos que se encontraban en un radio de 5 metros del sujeto, cubriendo completamente sus cuerpos en menos de 20 segundos. Toda persona afectada por este síntoma murió en alrededor de 3 minutos, resultando en la muerte de miembros del personal, incluyendo el equipo de seguridad completo. Las autopsias revelaron que la causa de muerte fue de asfixia, causada por una abundancia de orejas manifestadas en las bocas y esófagos de todas las víctimas. SCP-1048 y SCP-1048-A huyeron de la escena antes de que el Dr. Carver llegara y no han sido contenidos desde el incidente, a pesar de que se han reportado avistamientos de ambos en múltiples ocasiones.
Poco después de que este incidente diera lugar, un investigador fue encontrado sin una oreja. De acuerdo con él, esta le fue removida a través de medios desconocidos mientras dormía. No se han encontrado otras víctimas de orejas cercenadas, así que no está claro si SCP-1048 obtuvo más orejas de alguna fuente diferente, o si es capaz de duplicar objetos o materiales. SCP-1048-B. El sujeto fue descubierto por varios miembros del personal de la Fundación en la cafetería del sitio 24. La apariencia del sujeto era idéntica a la de SCP-1048, pero este se movía de una manera irregular y desigual. Los testigos reportaron haber visto que algo parecía moverse dentro de SCP-1048-B. El sujeto no intentó interactuar en un principio, hasta que una ruptura en sus costuras reveló lo que parecía ser la mano y el brazo de un pequeño infante saliendo de la ruptura. Ante esto, una investigadora gritó, y SCP-1048-B reaccionó emitiendo un agudo llanto similar al de un infante humano. El sujeto intentó agredir a la aterrada investigadora, causándole daño interno masivo. En medio del caos, un equipo de seguridad se vio forzado a intervenir. Aproximadamente 3 horas después del incidente, la doctora fue encontrada inconsciente y sangrando en su oficina. Se le había practicado un aborto mientras dormía, y el feto de 8 meses nunca fue encontrado. Se presume que SCP-1048 usó al niño de la doctora para crear a SCP-1048-B. La información resultante del posible origen de SCP-1048-B no debe ser filtrada a los sobrevivientes que actualmente están bajo terapia por el incidente con SCP-1048-B, ya que el Dr. Carver cree que sería extremadamente perjudicial para su recuperación. SCP-1048-C, el sujeto asemeja a un ósito como SCP-1048, pero compuesto enteramente de trozos de metal oxidado. El sujeto fue inicialmente avistado por el Dr. Carver en su oficina mientras escribía un reporte del incidente de SCP-1048-B. El sujeto huyó de la habitación cuando notó que el Dr. Carver lo observaba. En el intento de perseguir a SCP-1048-C, el Dr. Carver fue testigo de la muerte y mutilación de miembros del personal de la Fundación, a causa de la extrema violencia que exhibió el sujeto durante su escape. SCP-1048-C no se ha vuelto a encontrar desde su avistamiento inicial, y se desconoce si todavía se encuentra en algún lugar del sitio 24. El origen de cualquier material posiblemente utilizando en la construcción de SCP-1048-C por SCP-1048 aún se desconoce. Anexo 1048-1. SCP-2295 es similar, pero casi antitético en su función, a SCP-1048. Los intentos de establecer un origen común están en curso. Se debe tomar extrema precaución si se vuelve a encontrar a SCP-1048-A o a SCP-1048-C. Nota. No puedo describirlo mejor. La maldita cosa saltó a través de esas pobres personas, Dr. Carver. Bueno, gente de YouTube, hasta acá llegó el vídeo de hoy. No se olviden de dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita. Soy su amigo, el señor Raserker, y nos vemos en un nuevo vídeo.